Libérenla, ella no hizo nada. La voz de la joven atravesó el salón como un grito desesperado, y todos se quedaron paralizados. La hija de la señora acaba de revelar la verdad que nadie esperaba escuchar. Antes de continuar con esta historia, cuéntame, ¿desde dónde me estás escuchando en este momento? ¿Y qué edad tienes? Déjamelo en los comentarios, me encantaría saberlo. Ahora sí, déjame contarte lo que sucedió esa tarde. El aire en la mansión de los Santillán era denso, pesado, como si las mismas paredes supieran que algo terrible estaba a punto de estallar. La luz del atardecer se filtraba por los enormes ventanales del salón principal, creando sombras alargadas sobre el piso de mármol italiano que brillaba tanto que podías ver tu reflejo en él. Era una de esas casas donde todo parecía perfecto desde afuera, donde cada objeto tenía su lugar exacto, donde nada estaba fuera de orden. Pero esa tarde, el orden estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. Rosa Méndez tenía 42 años, aunque la vida le había dibujado en el rostro las marcas de muchos más. Sus manos, ásperas y trabajadas, temblaban mientras dos guardias de seguridad la sostenían de los brazos, no con violencia, pero sí con esa firmeza que no admite discusión. Llevaba puesto su uniforme de empleada doméstica, un vestido gris con delantal blanco, que había lavado y planchado esa misma mañana, sin saber que sería el último día que lo usaría en esa casa. Sus ojos, oscuros y profundos como pozos de agua, estaban llenos de lágrimas que se negaba a derramar. No lloraría, no les daría esa satisfacción. Victoria Santillán de Herrera se encontraba de pie frente a ella, con los brazos cruzados sobre su pecho cubierto por un traje sastre color marfil, que probablemente costaba más que todo el salario anual de Rosa. Era una mujer hermosa a los 50 años, con ese tipo de belleza mantenida a fuerza de tratamientos caros y cirugías discretas. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y sus labios, pintados de un rojo profundo, estaban apretados en una línea delgada de desprecio. Pero lo más terrible no era su expresión, sino sus ojos. Ojos verdes, fríos, calculadores, que miraban a Rosa como si fuera menos que nada, como si fuera basura que debía ser sacada de su casa lo antes posible. Alrededor de ellas, un círculo de personas observaba la escena. Estaban las otras empleadas, María y Consuelo, con sus rostros pálidos de miedo, preguntándose si ellas serían las siguientes. Estaba don Ramón, el jardinero de 60 años, que llevaba casi 3 décadas trabajando para la familia, con la gorra en las manos y la mirada fija en el suelo, incapaz de enfrentar lo que estaba viendo. Estaba el señor Eduardo Santillán, el esposo de Victoria, un hombre alto de 62 años, con el cabello plateado y traje oscuro, que miraba toda la escena con una mezcla de incomodidad y resignación, como alguien que ha aprendido hace mucho tiempo a no contradecir a su esposa. Y estaba Sebastián, el hijo mayor de 28 años, apoyado contra la pared con los brazos cruzados y una expresión de aburrimiento, revisando su teléfono móvil, como si todo aquello no fuera con él. Pero faltaba alguien. Sofía, la hija menor, la niña de 17 años que había crecido más entre los brazos de Rosa que entre los de su propia madre. La señora Victoria dio un paso al frente, sus tacones resonando contra el mármol, con un clic, 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 que sonaba como una sentencia. Se detuvo a menos de 1 metro de Rosa, tan cerca que la empleada podía oler su perfume caro, ese aroma a flores y dinero que siempre la rodeaba como una nube. «Habla», ordenó Victoria con voz helada. «Dime dónde está». Rosa tragó saliva. Su garganta estaba seca, tan seca que le dolía. «No sé de qué me habla, señora». «El collar de perlas, el collar de mi abuela. 200.000 libras esterlinas en joyas antiguas. Estaba en mi joyero esta mañana, y ahora no está». La voz de Victoria subió de volumen con cada palabra. «Y tú fuiste la única que entró a limpiar mi habitación hoy». «Yo no tomé nada», susurró Rosa. Y por primera vez una lágrima rodó por su mejilla. «Yo nunca le he robado nada a nadie en mi vida, señora. Por favor, tiene que creerme». Victoria soltó una risa corta, seca, sin una pizca de humor. «¿Creerte? ¿Por qué debería creerte? Eres una empleada doméstica, una mujer que viene de la nada y que probablemente vio una oportunidad para resolver sus problemas económicos de golpe». Rosa sintió como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho, no por las palabras en sí, sino por el tono, por la manera en que Victoria las pronunció, con ese desprecio absoluto que convertía décadas de trabajo honesto en nada, que borraba años de levantarse antes del amanecer, de limpiar cada rincón de esa casa como si fuera la suya, de preparar comidas que nunca probaría, de doblar ropa que nunca vestiría. «Llevo 14 años trabajando en esta casa», logró decir Rosa, su voz quebrándose. «14 años, señora Victoria.
Cuidé a sus hijos cuando eran pequeños. Les preparé el desayuno cada mañana. Consolé a Sofía cuando tuvo pesadillas. Nunca he tocado nada que no me pertenezca. Eso es exactamente lo que diría una ladrona inteligente, intervino Sebastián desde su rincón, sin siquiera levantar la vista de su teléfono. Ganarte la confianza durante años para luego dar el golpe grande. Es el crimen perfecto si lo piensas. Rosa giró la cabeza hacia él, con los ojos muy abiertos. Señorito Sebastián, usted sabe que yo no me hables, la interrumpió él. Esta vez, sí mirándola, con esos mismos ojos verdes de su madre. No tienes derecho a dirigirte a mí, eres una empleada. O lo eras. Ahora solo eres una ladrona. Las palabras cayeron sobre Rosa como piedras. Sintió que las piernas le temblaban, que todo su cuerpo amenazaba con desmoronarse. Pensó en su hija Lucía de 20 años, que estudiaba enfermería en la universidad, gracias a las horas extras que Rosa hacía los fines de semana. Pensó en su madre, de 74 años, que dependía de los medicamentos que Rosa compraba con su salario. Pensó en el pequeño apartamento de 2 habitaciones donde vivían las tres, en el barrio humilde del otro lado de la ciudad. Ese lugar que era un mundo completamente diferente a esta mansión de mármol y cristal. Ya llamé a la policía, anunció Victoria, revisando su reloj de oro. Deberían estar aquí en cualquier momento. Te van a registrar, van a revisar tu casa, y cuando encuentren mi collar, vas a ir a prisión por un largo tiempo. No, por favor. La voz de Rosa finalmente se quebró completamente. Señora, por favor, no haga esto. No tengo su collar. Puede revisar mis cosas, puede revisar mi casa, no va a encontrar nada, porque yo no lo tomé. Ahórrate el drama, dijo Victoria con un gesto desdeñoso de la mano. Ya no me sirves. Eres una decepción. Confié en ti, te di un trabajo, cuando nadie más te lo daría. Te pagué un salario decente. Rosa sintió una oleada de rabia mezclada con su dolor. Un salario decente. 4.000 pesos al mes por trabajar de lunes a sábado, desde las 6 de la mañana hasta las 7 de la noche, sin prestaciones, sin seguro médico, sin días de vacaciones pagadas. 4.000 pesos que apenas alcanzaban para pagar la renta, la comida, los medicamentos de su madre, la colegiatura de Lucía. 4.000 pesos por 14 años de su vida. María, una de las otras empleadas, una mujer bajita de 50 años, con el cabello recogido en un moño apretado, dio un paso tímido al frente. Disculpe, señora Victoria, pero yo también estuve en la casa toda la mañana, y puedo dar fe de que Rosa no salió con nada. Silencio, ladró Victoria sin siquiera mirarla. Si sigues hablando, tú serás la siguiente en ser despedida. ¿Entendido? María retrocedió inmediatamente, con los ojos llenos de lágrimas, llevándose una mano temblorosa a la boca. Consuelo, a su lado, la tomó del brazo, ambas aterrorizadas. El señor Eduardo carraspeó, incómodo. Victoria, quizás deberíamos... Eduardo, no te metas en esto, lo cortó su esposa con una mirada afilada como una navaja. Esta es mi casa, mi personal, mi decisión. El hombre asintió lentamente, y volvió a guardar silencio derrotado. Era siempre así. Victoria tomaba las decisiones. Victoria dirigía todo. Él solo era una figura decorativa, un apellido prestigioso, y una cuenta bancaria que ella manejaba a su antojo. Rosa cerró los ojos. Las lágrimas caían libremente ahora, mojando su delantal blanco. Dios mío, susurró, más para ella misma que para nadie. Dios mío, ayúdame. Dios no te va a ayudar ahora, dijo Victoria con crueldad. Deberías haberlo pensado antes de robarme. Y entonces se escuchó un grito que venía desde la escalera principal. Un grito joven, lleno de rabia y desesperación. ¡Libérenla! Todos giraron la cabeza hacia las escaleras. Ahí estaba Sofía Santillán, de 17 años, bajando los escalones de 2 en 2, con el cabello castaño despeinado, y los ojos enrojecidos de haber estado llorando. Llevaba puesta una sudadera oversized y pantalones de mezclilla, y sus pies descalzos golpeaban el mármol frío, mientras corría hacia el centro del salón. Sofía, no te metas en esto, advirtió Victoria inmediatamente. No, mamá, sí me meto, gritó la joven, colocándose entre Rosa y su madre, con los brazos extendidos en un gesto protector. Suéltenla ahora mismo. Los guardias de seguridad miraron a Victoria, esperando instrucciones. La mujer estaba pálida de rabia, con las aletas de la nariz dilatadas, respirando pesadamente. Sofía, vete a tu habitación, inmediatamente. No, la voz de Sofía tembló pero se mantuvo firme. No me voy a ningún lado, no hasta que liberen a Rosa. Esta mujer es una ladrona, dijo Victoria entre dientes,
tratando de mantener la compostura frente a todos los presentes. Robó el collar de tu bisabuela. ¿Entiendes la gravedad de esto? Ella no robó nada, respondió Sofía, y había algo en su voz, algo que hizo que todos en la habitación se tensaran. Ella no robó nada porque sé exactamente dónde está ese collar. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Sebastián dejó de revisar su teléfono. Don Ramón levantó la vista del suelo. María y Consuelo se agarraron con más fuerza una a la otra. El señor Eduardo enderezó la espalda, alerta por primera vez en toda la escena. Victoria parpadeó, procesando las palabras de su hija. ¿Qué dijiste? Dije, repitió Sofía, elevando la voz, para que no quedara ninguna duda, que sé dónde está el collar. Y Rosa no lo tiene. Entonces dime dónde está, exigió Victoria. Sofía tomó aire profundo como alguien que está a punto de zambullirse en aguas profundas. Sus manos temblaban a los costados de su cuerpo. Miró a Rosa, que la observaba con una mezcla de confusión y esperanza. Luego miró a su madre, a esa mujer que supuestamente la había traído al mundo pero que siempre había estado demasiado ocupada con sus eventos sociales y sus amigas millonarias para realmente conocerla. «Lo vendiste», dijo Sofía, y cada palabra sonó como una bomba cayendo. «Vendiste el collar hace 3 meses para pagar tus deudas de juego». El color abandonó completamente el rostro de Victoria. Por un momento, solo pudo quedarse ahí parada con la boca ligeramente abierta, los ojos muy abiertos, incapaz de formar palabras. «¿Qué?», logró articular finalmente. «Lo sé todo, mamá», continuó Sofía. Y ahora las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas también. «Sé sobre las apuestas en el casino. Sé sobre las deudas. Sé que vendiste las joyas de la bisabuela, las acciones de papá, incluso la casa de campo. Y ahora estás culpando a Rosa, una mujer inocente que ha trabajado para esta familia durante 14 años, solo para cubrir tu secreto». «No, eso es...». Victoria negaba con la cabeza, pero su voz había perdido toda su fuerza anterior. «Eso no es cierto. Estás mintiendo». «No estoy mintiendo», gritó Sofía. «Tengo pruebas. Encontré los recibos de la casa de empeño. Encontré los estados de cuenta de tus tarjetas de crédito. Vi los documentos que escondiste en tu estudio. Lo sé todo, mamá, todo». Eduardo dio un paso adelante, con el rostro completamente blanco. «Victoria, ¿de qué está hablando Sofía? No le hagas caso», dijo Victoria rápidamente, tratando de recuperar el control. «Está confundida. Es solo una adolescente que no entiende». «No estoy confundida», interrumpió Sofía. «Mamá ha estado gastando el dinero de la familia en los casinos durante más de 2 años. Ha perdido millones. Y cuando se quedó sin efectivo, empezó a vender cosas. Primero cosas pequeñas que nadie notaría, luego cosas más grandes. El collar de la bisabuela fue uno de los últimos. Lo vendió en marzo. Yo la vi firmando los papeles». Sebastián se había acercado ahora, con el teléfono olvidado en su mano. «Espera. ¿Estás diciendo que mamá ha estado robándonos?» «No me estaba robando», se defendió Victoria débilmente. «Es mi dinero también. Tengo derecho a...». «¿Derecho?». Eduardo la interrumpió, y había algo terrible en su voz, algo que nunca había estado ahí antes. Rabia. Pura y verdadera rabia. «¿Tenías derecho a vender las joyas de mi abuela sin decirme? ¿Tenías derecho a vaciar nuestras cuentas de ahorro? ¿Tenías derecho a acusar a una mujer inocente de robo para cubrir tus propios crímenes?». Los guardias de seguridad habían soltado a Rosa. Ella se tambaleó un poco, frotándose los brazos donde la habían sostenido, sin poder creer lo que estaba escuchando. María y Consuelo lloraban abiertamente ahora, abrazadas. Don Ramón tenía las manos sobre su corazón, como si temiera que fuera a detenerse. Sofía se giró hacia Rosa, con las manos extendidas. «Lo siento tanto, Rosa. Lo siento tanto. Debí haber dicho algo antes. Debí haberte protegido». Rosa negó con la cabeza, con las lágrimas fluyendo por su rostro, pero con una pequeña sonrisa en los labios. «No, niña, no es tu culpa. Nunca fue tu culpa». La joven cerró la distancia entre ellas, y se lanzó a los brazos de Rosa, abrazándola con fuerza, como había hecho 1000 veces cuando era pequeña, y tenía pesadillas, cuando los otros niños se burlaban de ella en la escuela, cuando se sentía sola en esa casa enorme llena de gente, pero vacía de amor. «Tú fuiste más madre para mí que ella», sollozó Sofía contra el hombro de Rosa. «Siempre lo fuiste». Rosa cerró los ojos, y abrazó a la joven con fuerza, con todo el amor que había guardado durante todos esos años. «Lo sé, mi niña. Lo sé». Victoria observaba la escena, y algo en ella parecía haberse roto. Ya no era la mujer fría y controlada de antes. Sus hombros estaban caídos,
Su rostro había perdido toda su compostura, y sus manos temblaban visiblemente a sus costados. Yo, intentó decir. Yo no quería, no era mi intención. ¿No era tu intención qué? Preguntó Eduardo, acercándose a ella. ¿No era tu intención destruir a esta familia? ¿No era tu intención arruinarnos? ¿No era tu intención enviar a una mujer inocente a prisión? Estaba desesperada, susurró Victoria. Las deudas son hombres peligrosos, Eduardo. Me amenazaron. Dijeron que, así que era más fácil destruir la vida de Rosa, terminó Sebastián, mirando a su madre con algo que parecía asco. Más fácil que admitir que tenías un problema. Victoria se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de alguien que había sido descubierto, de alguien que veía cómo su mundo perfectamente construido se derrumbaba a su alrededor. Rosa se separó suavemente de Sofía y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Con pasos lentos pero decididos, se acercó a Victoria. La mujer rica levantó la vista, sus ojos encontrándose con los de la empleada. Por un momento nadie habló. El único sonido era el del reloj antiguo en la pared, marcando los segundos. Señora Victoria, dijo Rosa finalmente, su voz suave pero firme. Durante 14 años trabajé en esta casa. Limpié sus pisos, lavé su ropa, cociné su comida. Cuidé a sus hijos como si fueran míos. Y en todo ese tiempo, usted nunca me vio realmente, nunca me vio como una persona, solo como alguien que le servía. Victoria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Hoy usted estaba dispuesta a destruir mi vida, continuó Rosa. Estaba dispuesta a enviarme a prisión, a separarme de mi hija y de mi madre, a mancharme el nombre para siempre. Todo por su propio egoísmo, por su propia cobardía. Lo siento, susurró Victoria. Rosa negó con la cabeza lentamente. No, no lo siente. Siente que la hayan descubierto. Eso es diferente. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, con la espalda recta y la cabeza en alto. María y Consuelo se apresuraron a seguirla, y don Ramón también se movió para acompañarlas. Rosa, espera, la llamó Eduardo. Por favor, hay cosas que necesitamos aclarar. Tu trabajo, tu compensación por esto. Con todo respeto, señor Eduardo, respondió Rosa sin voltear, ya no trabajo aquí. No puedo quedarme en una casa donde me trataron como criminal sin prueba alguna, donde la señora de la casa prefirió destruirme antes que enfrentar sus propios demonios. Te pagaré lo que te debo, insistió Eduardo. El sueldo de este mes, más una compensación por todo esto. Rosa finalmente se detuvo y se giró parcialmente. Giró un cheque a mi nombre por los 14 años de trabajo, los días festivos que trabajé sin paga extra, las horas extras que nunca fueron pagadas, las vacaciones que nunca tuve, todo. Eduardo asintió, con los labios apretados. Se hará. Y una carta de recomendación, añadió Rosa. Una buena carta de recomendación, para que pueda conseguir otro trabajo sin que esto me persiga. La tendrás, prometió Eduardo. Rosa lo miró a los ojos por un largo momento, luego asintió una vez, y continuó su camino hacia la puerta. Las otras empleadas la siguieron, y don Ramón cerró la marcha, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos. El silencio en el salón era ensordecedor. Sofía se limpió las lágrimas, y miró a su madre con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Voy a mudarme con papá cuando se divorcie de ti, dijo con voz clara. Porque sé que se va a divorciar, y no quiero verte nunca más. Sofía, por favor, suplicó Victoria, extendiendo una mano hacia su hija. La joven dio un paso atrás, como si el toque de su madre pudiera quemarla. No, no más. Durante toda mi vida, te he visto tratar mal a la gente. A los empleados, a la gente en las tiendas, a cualquiera que consideraras inferior a ti. Siempre pensé que algún día cambiarías. Pero hoy me demostraste que nunca vas a cambiar. Eres cruel, mamá. Y no quiero ser como tú. Sin decir nada más, Sofía subió corriendo las escaleras, sus pasos resonando en la casa vacía. Se escuchó el portazo de su habitación en el segundo piso. Victoria se desplomó en el sofá más cercano, enterrando el rostro en sus manos. Sus hombros se sacudían con sollozos, que sonaban más a autocompasión que a verdadero arrepentimiento. Eduardo la miró desde arriba, con los brazos cruzados. Mañana por la mañana voy a hablar con mi abogado, dijo con voz fría. Quiero el divorcio, y quiero que devuelvas cada centavo que robaste, o te voy a demandar, hasta dejarte sin nada. Se dio la vuelta para marcharse, pero Victoria lo llamó. Eduardo, espera. Podemos arreglar esto. Puedo ir a terapia. Puedo dejar de apostar. Por favor, no destruyas esta familia. Eduardo se detuvo pero no se giró.
Tú destruiste esta familia hace mucho tiempo, Victoria. Yo solo estoy recogiendo los pedazos. Salió del salón dejando a Victoria sola con Sebastián. El joven miraba a su madre con una expresión inescrutable. Sebastián, dijo Victoria débilmente. Hijo, tú entiendes, ¿verdad? Estaba bajo mucha presión. Cometí errores, pero iba a ir a prisión, la interrumpió Sebastián. Rosa, iba a ir a prisión, mamá, por algo que no hizo. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Su vida habría terminado. La vida de su hija habría sido arruinada. Su madre, que depende de ella, habría quedado desamparada. Todo porque tú no pudiste controlar tu adicción. Victoria abrió la boca, pero Sebastián levantó una mano. No. No quiero escuchar excusas. Durante años pensé que eras fuerte. Pensé que eras alguien a quien admirar. Pero hoy vi quién eres realmente. Vio a alguien dispuesta a destruir a una persona inocente, solo para salvarse a sí misma. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir, agregó, voy a ayudar a papá con el proceso de divorcio. Y voy a asegurarme de que Rosa reciba cada centavo que se le debe, más una compensación por daños emocionales. Es lo mínimo que podemos hacer. Y entonces Victoria estuvo sola, completamente sola en ese salón enorme, rodeada de muebles caros y obras de arte que valían fortunas, pero más sola de lo que había estado en toda su vida. Afuera, el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos naranjas y rojos. Rosa caminaba por la calle, alejándose de la mansión Santillán, con María, Consuelo y don Ramón a su lado. No llevaba nada consigo excepto su dignidad recuperada y la verdad de su inocencia. Va a estar bien, le dijo María, tomándola del brazo. Todo va a estar bien ahora. Rosa asintió, aunque no estaba segura de creerlo. Pensó en su hija Lucía, quien estaría esperándola en casa. Pensó en su madre, quien había rezado por ella toda la tarde. Pensó en los 14 años que había dado a esa familia, solo para ser descartada en un instante. Pero también pensó en Sofía, en esa niña valiente que había arriesgado la relación con su propia madre para decir la verdad, en esa joven que había visto su humanidad cuando nadie más la veía. Y por primera vez en ese terrible día, Rosa sonrió. Una sonrisa pequeña pero real. Mientras tanto, de vuelta en la mansión, Sofía estaba sentada en el borde de su cama, con el teléfono en la mano. Había marcado el número de Rosa, ese número que sabía de memoria desde que tenía uso de razón. El teléfono sonó una vez, 2 veces, 3 veces. ¿Hola? La voz de Rosa sonó cautelosa. Rosa, soy yo, dijo Sofía. Y su voz se quebró inmediatamente. Soy yo, lo siento tanto, lo siento tanto. Mi niña, respondió Rosa con ternura. No tienes nada de qué disculparte. Lo que hiciste hoy, me salvaste de algo terrible. Debí haberlo hecho antes, sollozó Sofía. Sabía lo del collar desde hace meses. Sabía que mamá lo había vendido. Pero tenía miedo de lo que pasaría si decía algo. Era mucho peso para ti, dijo Rosa suavemente. Demasiado peso para una niña de tu edad. Ya no soy una niña, respondió Sofía, limpiándose las lágrimas. Ya no, y no quiero serlo nunca más. No si ser adulta significa convertirme en alguien como mi madre. Hubo un silencio largo, luego Rosa preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? No lo sé, admitió Sofía. Papá va a pedir el divorcio, probablemente. Voy a vivir con él. Sebastián también. Mamá va a quedarse sola en esa casa enorme, rodeada de todas sus cosas caras que tanto ama. Y sinceramente, Rosa, no siento lástima por ella. Yo tampoco, confesó Rosa en voz baja. Sé que como persona debería encontrar la compasión en mi corazón para perdonarla. Pero hoy casi destruyó mi vida, casi me separó de mi familia. Y lo hizo sin pensarlo 2 veces. ¿Vas a conseguir otro trabajo?, preguntó Sofía. Voy a intentarlo, respondió Rosa. Tu padre prometió darme una carta de recomendación. Espero que sea suficiente. Necesito el dinero. Mi madre necesita sus medicinas, y Lucía tiene que terminar la universidad. Yo puedo ayudar, se apresuró a decir Sofía. Tengo dinero de mi cuenta. Dinero que mi abuelo me dejó. ¿Puedo? No, mi niña. La interrumpió Rosa con firmeza. No puedo aceptar tu dinero. Ya has hecho suficiente por mí. Más de lo que nadie ha hecho jamás. Pero quiero ayudar. Insistió Sofía. Quiero hacer algo. Cualquier cosa. Ya lo hiciste, le aseguró Rosa. Hoy te paraste frente a tu madre, frente a tu familia, frente a todos, y dijiste la verdad. Arriesgaste todo para salvarme. Eso es más de lo que puedo pedirte. Las dos permanecieron en silencio por un momento, cada una en su propio espacio, pero conectadas por ese hilo invisible que habían tejido durante todos esos años. Rosa, dijo Sofía finalmente.
Sí, mi niña. ¿Puedo ir a visitarte? ¿A tu casa? Quiero conocer a tu familia. Quiero pasar tiempo contigo, fuera de todo esto, lejos de esta mansión y de toda esta locura. Rosa sintió que su corazón se llenaba de calidez. Me encantaría eso, respondió con voz suave. Me encantaría que conocieras a Lucía y a mi madre. Ellas han escuchado hablar tanto de ti durante todos estos años. ¿De verdad? De verdad. Les conté sobre tus primeros pasos, tu primer día de escuela, tus triunfos y tus tristezas. Para ellas, eres como parte de la familia, aunque nunca te hayan conocido en persona. Sofía sonrió a través de sus lágrimas. Entonces somos familia de verdad, no solo porque yo haya crecido en una casa donde tú trabajabas, sino porque nos elegimos, porque importamos la una para la otra. Exactamente, confirmó Rosa. La familia no siempre es sangre, mi niña. A veces es la gente que elige quedarse a tu lado cuando las cosas se ponen difíciles. Colgaron después de prometer mantenerse en contacto. Rosa guardó su teléfono y continuó su camino a casa, donde su verdadera familia la esperaba. Sofía se quedó sentada en su cama, mirando las paredes de su habitación, esas paredes que de repente se sentían como una prisión en lugar de un refugio. Abajo, Victoria seguía sentada en el sofá del salón, rodeada de silencio. Las sombras se alargaban a su alrededor, y el frío del mármol parecía penetrar hasta sus huesos. Pensó en su vida, en todas las decisiones que la habían llevado a este momento. Las noches en el casino, apostando dinero que no tenía, persiguiendo esa emoción que la hacía sentir viva. Las mentiras que había dicho, una tras otra, hasta que se convirtieron en una red tan compleja que ni ella misma podía desenredarla. Y hoy, la decisión de culpar a Rosa, una decisión que había tomado en pánico, sin pensar en las consecuencias, sin considerar por un segundo el daño que causaría. Por primera vez en mucho tiempo, Victoria se vio a sí misma con claridad. Y lo que vio la asustó. Vio a una mujer vacía, hueca, que había perseguido dinero y estatus toda su vida sin darse cuenta de que estaba perdiendo todo lo que realmente importaba: sus hijos, su esposo, su humanidad. Se levantó del sofá con movimientos lentos, casi mecánicos, y caminó hacia el estudio. Era una habitación pequeña al final del pasillo, un espacio que había reclamado como suyo hace años. Las paredes estaban forradas de estanterías llenas de libros que nunca había leído, trofeos de eventos sociales que ya no significaban nada, fotografías familiares en marcos costosos que mostraban sonrisas que ahora sabía que eran falsas. Se sentó en su escritorio y abrió el cajón inferior. Ahí, escondidos bajo un montón de papeles sin importancia, estaban los documentos que Sofía había mencionado. Los recibos de la casa de empeño, los estados de cuenta con los números rojos, los contratos de venta de propiedades familiares. Los sacó uno por uno, esparciéndolos sobre el escritorio. Era la evidencia de su destrucción, la prueba física de cómo había desmantelado el patrimonio de su familia pieza por pieza. Pensó en llamar a su hermana, quien vivía en Europa, y con quien apenas hablaba. Pensó en llamar a sus amigas del club social, pero sabía que tan pronto como la noticia de su adicción al juego se esparciera, todas ellas desaparecerían. La alta sociedad no perdonaba este tipo de escándalos. En cambio, se quedó sentada ahí, en la oscuridad creciente, con solo los documentos de su vergüenza como compañía. La noche cayó sobre la ciudad. En su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad, Rosa finalmente llegó a casa. Lucía abrió la puerta antes de que su madre pudiera sacar las llaves, con los ojos llenos de preocupación. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Por qué llegas tan tarde?» Estaba preocupadísima. Llamé y llamé, pero no contestabas. Rosa abrazó a su hija con fuerza, respirando el aroma familiar de su shampoo barato y el detergente que usaban para lavar la ropa. «Estoy bien, mi amor. Estoy bien». Pero no sonaba bien. Lucía se separó y examinó el rostro de su madre, viendo las marcas de las lágrimas, los ojos hinchados, la tensión en sus hombros. «¿Qué pasó?», repitió. Rosa entró al apartamento, con Lucía siguiéndola de cerca. Su madre, doña Carmen, estaba sentada en el sofá pequeño de la sala, con su rosario entre las manos arrugadas. Al ver a Rosa, se levantó con dificultad, ayudándose con su bastón. «Mija, gracias a Dios que estás de vuelta. Estaba rezando por ti». Rosa se sentó en el sofá y por primera vez desde que todo había comenzado esa tarde, se permitió realmente sentir. Las lágrimas vinieron de nuevo, pero esta vez no las contuvo. Lloró con grandes sollozos que sacudían todo su cuerpo, mientras Lucía se sentaba a un lado, y doña Carmen al otro, ambas abrazándola, sosteniéndola, dejándola desmoronarse en la seguridad de su hogar.
Cuando finalmente pudo hablar, Rosa les contó todo, desde el momento en que Victoria la había acusado, pasando por la humillación de ser sostenida por los guardias, hasta el momento glorioso en que Sofía había entrado corriendo al salón para defenderla. «Esa niña te salvó», dijo doña Carmen, persiñándose. «Dios la bendiga». «Es un ángel». «No es una niña ya», corrigió Rosa con una sonrisa triste. «Es una mujer joven, una mujer valiente y buena, mucho mejor de lo que su propia madre merece». «¿Y ahora qué, mamá?», preguntó Lucía, tomando la mano de Rosa entre las suyas. «¿Qué vas a hacer?». Rosa suspiró profundamente. «No lo sé, mi amor. Necesito encontrar otro trabajo. Necesito que el señor Eduardo me dé ese cheque y esa carta de recomendación que prometió, y necesito encontrar la fuerza para seguir adelante». «Vas a encontrar algo mejor», le aseguró Lucía con determinación. «Algo donde te traten con respeto, donde valoren todo lo que haces». «Eso espero», susurró Rosa. «Eso espero». Las tres mujeres se quedaron sentadas así por un largo rato, sostenidas por su amor mutuo, por esa conexión que va más allá de la sangre, que viene de años de lucha compartida, de sacrificios mutuos, de mantenerse unidas cuando el mundo entero parecía estar en su contra. Mientras tanto, en la mansión Santillán, Eduardo estaba en su habitación, empacando algunas pertenencias esenciales. Había decidido pasar la noche en un hotel y comenzar el proceso de divorcio a primera hora de la mañana. Mientras doblaba camisas y guardaba documentos importantes, pensaba en todos los años que había pasado al lado de Victoria, todos los años en los que había elegido ignorar las señales, cerrar los ojos ante sus defectos, mantener la paz a toda costa. Pero ya no más. Hoy había visto con claridad lo que su esposa era capaz de hacer. Había visto cómo estaba dispuesta a destruir una vida inocente para proteger sus propios secretos. Y eso era algo que no podía perdonar, algo que no podía ignorar. Tocaron a la puerta. «Adelante», dijo Eduardo sin levantar la vista. Sebastián entró, con las manos en los bolsillos. «Papá, ¿de verdad vas a irte?». Eduardo dejó de empacar y miró a su hijo. «Sí, no puedo quedarme aquí. No después de esto». Sebastián asintió lentamente. «Yo también quiero irme. No soporto estar cerca de ella en este momento». «Puedes venir conmigo al hotel», ofreció Eduardo. «Hay espacio suficiente». «Gracias», aceptó Sebastián. «Voy a empacar mis cosas». Antes de que pudiera irse, Eduardo lo detuvo. «Hijo, lo que hiciste hoy, ponerte del lado de lo correcto en lugar del lado de tu madre. Estoy orgulloso de ti». Sebastián se encogió de hombros, incómodo con el elogio. «Solo hice lo que era obvio. Rosa no merecía lo que le estaba pasando». «No todos lo habrían visto así», insistió Eduardo. «Muchos habrían elegido proteger a la familia, mantener las apariencias. Tú elegiste la verdad». «Sofía fue la valiente», corrigió Sebastián. «Yo solo la apoyé después de que ella dio el primer paso». Eduardo sonrió tristemente. «Entonces estoy orgulloso de ambos. Sus hijos habían resultado ser mejores personas de lo que él o Victoria habían sido alguna vez». «Hablando de Sofía», dijo Sebastián, «¿crees que esté bien? Ha estado encerrada en su habitación desde que subió». «Ve a buscarla», sugirió Eduardo. «Dile que nos vamos, que puede venir con nosotros, o quedarse si prefiere. Pero que sepa que tiene opciones». Sebastián asintió y salió de la habitación. Caminó por el pasillo largo hasta la habitación de su hermana menor, y tocó la puerta suavemente. «Sofía, soy yo». «Pasa», respondió la voz apagada desde adentro. Sebastián entró y encontró a Sofía sentada en su cama, rodeada de fotografías. Eran fotos viejas, de cuando era pequeña. En la mayoría de ellas, aparecía Rosa. Rosa cargándola cuando era bebé. Rosa enseñándole a andar en bicicleta. Rosa aplaudiéndole en su obra escolar. Rosa, siempre Rosa, presente en cada momento importante de su vida. «Hey», dijo Sebastián suavemente, sentándose en el borde de la cama. «¿Estás bien?». Sofía negó con la cabeza. «No, no estoy bien. Pero voy a estarlo. Papá y yo nos vamos al hotel esta noche, puedes venir con nosotros si quieres». Sofía miró alrededor de su habitación. A todas las cosas que había acumulado durante 17 años. Los peluches que Rosa le había lavado y remendado. Los libros que Rosa le había leído 1000 veces. La manta tejida que Rosa le había traído cuando tuvo gripe. «Quiero irme», dijo finalmente. «Pero primero necesito hacer algo». «¿Qué cosa?». Sofía se levantó y comenzó a buscar entre sus cajones. Sacó una pequeña caja de madera, la abrió y reveló su contenido: joyas, relojes caros, dinero en efectivo que había estado ahorrando de sus cumpleaños y navidades. «Voy a enviarle esto a Rosa», anunció. «No es mucho, pero es todo lo que tengo. Puede venderlo si necesita el dinero».
Sebastián la miró con una mezcla de sorpresa y admiración. ¿Estás segura? Completamente segura, afirmó Sofía. Rosa ha hecho más por mí que cualquiera en esta familia. Es hora de que yo haga algo por ella. Los hermanos trabajaron juntos para empacar las pertenencias de Sofía, cada uno perdido en sus propios pensamientos sobre cómo había cambiado todo en cuestión de horas. La familia perfecta que habían presentado al mundo se había revelado como una fachada, y ahora todos tenían que lidiar con las consecuencias. Abajo Victoria seguía en su estudio, mirando los documentos esparcidos sobre el escritorio. Escuchaba los sonidos de su familia empacando, preparándose para abandonarla. Y por primera vez entendía realmente lo que había perdido. No el dinero, no las joyas, no el estatus social. Había perdido a las únicas personas que realmente importaban. El reloj en la pared marcaba las 11 de la noche, cuando Eduardo, Sebastián y Sofía bajaron las escaleras con sus maletas. Victoria apareció en el pasillo, con el rostro hinchado y los ojos rojos. ¿Se van?, preguntó con voz quebrada. ¿Los tres? Sí, respondió Eduardo fríamente. Mañana mi abogado se pondrá en contacto contigo. Victoria miró a sus hijos, buscando alguna señal de debilidad, alguna indicación de que podrían quedarse. Pero Sebastián miraba hacia otro lado, y Sofía la miraba directamente con una expresión de decepción tan profunda que dolía más que cualquier acusación. Por favor, suplicó Victoria, no se vayan. Podemos hablar de esto. Puedo cambiar. Ya es demasiado tarde para eso, dijo Sofía con voz firme. Tuviste años para cambiar, mamá. Años para ser una mejor persona. Pero elegiste ser quien eres, y ahora tienes que vivir con las consecuencias. Los tres salieron por la puerta principal, dejando a Victoria parada sola en el vestíbulo de mármol de su mansión vacía. El sonido de la puerta cerrándose resonó como una sentencia final. Victoria se deslizó lentamente hasta el suelo, con la espalda contra la pared, abrazando sus rodillas contra su pecho. Por primera vez en su vida adulta, estaba completamente sola. Sin esposo, sin hijos, sin empleados, sin amigos, solo ella y las consecuencias de sus acciones. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Eduardo cumplió su palabra y giró un cheque sustancial a nombre de Rosa, junto con una carta de recomendación detallada que describía sus años de servicio leal y su carácter impecable. También le pagó una suma adicional como compensación por el daño emocional causado. Con ese dinero, Rosa pudo pagar los medicamentos de su madre por varios meses adelantados, la colegiatura de Lucía, y aún le quedó suficiente para un pequeño fondo de emergencia. Pero más importante que el dinero era la validación, el reconocimiento de que había sido víctima de una injusticia. Sofía cumplió su promesa y visitó a Rosa en su apartamento. Fue un encuentro emotivo. Lucía finalmente conoció a la chica de quien su madre había hablado durante años, y doña Carmen pudo estrechar la mano de la joven que había salvado a su hija de la injusticia. Las 4 mujeres se sentaron alrededor de la pequeña mesa de la cocina, compartiendo café barato y galletas caseras, y por primera vez en mucho tiempo, Rosa sintió paz. Esta era su verdadera familia, no la mansión de mármol y las personas frías que habitaban en ella, sino este pequeño apartamento lleno de amor y calidez. Sofía miró alrededor del humilde hogar y sintió algo que nunca había experimentado en su propia casa: pertenencia. Aquí no había pretensiones, no había máscaras que usar o apariencias que mantener, solo honestidad, amor y aceptación. Mientras tanto, Victoria comenzó el largo proceso de enfrentar sus demonios. Su adicción al juego, su arrogancia, su crueldad. Los abogados de Eduardo fueron implacables en el proceso de divorcio, exponiendo cada una de sus transgresiones financieras. La historia se filtró a los medios sociales, y el escándalo que Victoria tanto había temido finalmente estalló. Sus amigas del club social dejaron de llamar. Las invitaciones a eventos exclusivos dejaron de llegar. La sociedad que tanto había valorado le dio la espalda sin ceremonias. Victoria se vio forzada a vender la mansión para pagar las deudas de juego y las reclamaciones legales de Eduardo. Se mudó a un apartamento mucho más modesto, un espacio que era una fracción del tamaño de su antiguo hogar, donde tenía que cocinar su propia comida y limpiar su propio desorden. Era una caída estrepitosa desde las alturas, y cada día era una lección de humildad que nunca había esperado recibir. Meses después, en un día lluvioso de invierno, los caminos de Victoria y Rosa se cruzaron por casualidad en un supermercado del centro. Victoria empujaba un carrito con productos de marca económica, vistiendo ropa simple y sin maquillaje. Rosa estaba comprando verduras frescas para la cena, usando un suéter tejido que Lucía le había regalado. Se reconocieron inmediatamente,
El mundo pareció detenerse por un momento. Ambas mujeres se quedaron inmóviles en el pasillo del supermercado, separadas por apenas unos metros, pero por un abismo de experiencias compartidas. Rosa, dijo Victoria finalmente, su voz apenas un susurro. Rosa la miró, estudiando a la mujer que una vez había sido su empleadora. Ya no quedaba nada de la arrogancia, del desprecio, de la crueldad fría. Solo había cansancio, remordimiento, y tal vez, solo tal vez, un atisbo de humildad. Señora Victoria, respondió Rosa con un asentimiento educado. Victoria tragó saliva con dificultad. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que lo que te hice fue imperdonable, pero necesito que sepas que lo siento. De verdad lo siento. Rosa permaneció en silencio, esperando. Pienso en ese día todo el tiempo, continuó Victoria, con lágrimas comenzando a formarse en sus ojos, en lo que estuve dispuesta a hacerte, en cómo te traté durante todos esos años, y me avergüenzo profundamente. Rosa tomó aire lentamente. Su perdón, señora Victoria, no es algo que deba a usted, no es algo que pueda darle para que se sienta mejor consigo misma. Lo sé, asintió Victoria. Lo sé. Solo quería que supieras que he cambiado. He estado yendo a terapia. He dejado de apostar. Estoy tratando de ser una mejor persona. Eso es bueno, dijo Rosa honestamente. Ese trabajo, esa mejora, es algo que debe hacer por usted misma. No por mí, no por su familia. Por usted. Victoria asintió, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cómo está Sofía? ¿Has sabido de ella? Rosa dudó, pero luego decidió que Victoria merecía saber. Está bien, está viviendo con su padre, terminó la preparatoria con honores, y empezó la universidad este año. Está estudiando trabajo social. Quiere ayudar a familias en situaciones difíciles. Una sonrisa triste cruzó el rostro de Victoria. Por supuesto que sí. Siempre fue la más compasiva de todos nosotros. Hubo un silencio incómodo. Luego Victoria preguntó. ¿Ella pregunta por mí? A veces, admitió Rosa. Pero todavía está muy herida. Necesita tiempo. Victoria asintió, aceptando la respuesta. Si alguna vez hablas con ella y surge el tema, podrías decirle que la amo, que siempre la he amado, incluso cuando no supe cómo demostrarlo. Se lo diré, prometió Rosa. Gracias, susurró Victoria. Y Rosa, gracias por ser la madre que yo no pude ser para ella. Sin decir nada más, Victoria continuó su camino por el supermercado, empujando su carrito con movimientos lentos y cansados. Rosa la observó alejarse, sintiendo una mezcla compleja de emociones. No era compasión exactamente, ni perdón, pero tal vez era el comienzo de algo parecido a la paz. Porque al final del día, Victoria tendría que vivir con sus acciones por el resto de su vida. Y eso, Rosa lo sabía, era un castigo más severo que cualquier cosa que ella pudiera infligir. Rosa terminó sus compras y regresó a casa, donde Lucía ya había llegado de la universidad, y estaba ayudando a doña Carmen con la cena. El apartamento olía a comida casera y amor, y Rosa supo que a pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor y la injusticia, había salido de todo aquello con lo más importante intacto, su dignidad, su familia y su humanidad. Esa noche, después de cenar, Rosa recibió una llamada de Sofía. La joven la llamaba regularmente ahora, manteniendo el contacto que había comenzado el día que todo había cambiado. Rosa, ¿adivina qué?, dijo Sofía con emoción en su voz. ¿Qué pasó, mi niña? Me aceptaron en un programa de voluntariado. Voy a trabajar con familias de bajos ingresos, ayudándolas a conectarse con recursos comunitarios. Es exactamente lo que quería hacer. Rosa sintió que su corazón se llenaba de orgullo. Eso es maravilloso, mi niña, maravilloso. Y es gracias a ti, agregó Sofía. Tú me enseñaste que el verdadero valor de una persona no está en cuánto dinero tiene o en qué vecindario vive. Está en cómo trata a los demás, en su compasión, en su humanidad. Me enseñaste eso, siendo quien eres. Rosa cerró los ojos, sintiendo lágrimas de felicidad rodar por sus mejillas. No sabes lo que significan esas palabras para mí. Las dos conversaron durante casi una hora, compartiendo historias de sus días, haciendo planes para verse pronto, construyendo los cimientos de una relación que había evolucionado de empleada niña a algo mucho más profundo y significativo. Cuando finalmente colgaron, Rosa se quedó sentada en el sofá pequeño de su sala, mirando las paredes descascaradas y los muebles viejos de su apartamento. No tenía mucho en términos materiales. Probablemente nunca lo tendría. Pero tenía algo que Victoria, con toda su riqueza y privilegios,
Nunca había logrado tener amor verdadero, respeto genuino, y la satisfacción profunda de saber que había vivido su vida con integridad. Lucía se sentó junto a ella, recostando su cabeza en el hombro de su madre. ¿Estás bien, mamá? Rosa rodeó a su hija con un brazo, atrayéndola más cerca. Sí, mi amor. Estoy bien, estoy más que bien. Y era verdad. A pesar de todo lo que había sufrido, a pesar de la injusticia que había enfrentado, Rosa había emergido más fuerte. Había aprendido que su valor no lo determinaban las personas que la empleaban o la trataban mal. Su valor venía de dentro, de su carácter, de su fuerza, de su capacidad de amar y perdonar, incluso cuando le habían dado 1000 razones para amargarse. En el otro lado de la ciudad, en su apartamento solitario, Victoria miraba viejas fotografías de su familia. Fotos de cuando sus hijos eran pequeños, cuando Eduardo todavía la miraba con amor, cuando su vida parecía perfecta desde afuera. Pero ahora sabía la verdad. Nada de aquello había sido real. Había sido una ilusión, construida sobre mentiras, mantenida por apariencias, sostenida por su propia arrogancia y la complicidad de quienes la rodeaban. Había perdido todo: su familia, su hogar, su posición social, su identidad misma. Y en ese espacio vacío, finalmente tenía la oportunidad de convertirse en quien realmente quería ser. No sería fácil. Probablemente sería el trabajo más duro de su vida. Pero por primera vez, estaba dispuesta a intentarlo. Porque en el momento en que había mirado a Rosa a los ojos en ese supermercado, había visto algo que la había conmovido profundamente. No odio, no venganza, solo una dignidad tranquila, una paz interior que Victoria nunca había poseído. Y Victoria entendió que esa paz, era lo que había estado persiguiendo toda su vida sin saberlo. No podía comprarse con dinero, no podía ganarse con estatus social, solo podía construirse, lentamente, dolorosamente, a través de la honestidad, la humildad y el trabajo duro de convertirse en una mejor persona. El camino sería largo. Las heridas que había causado no sanarían de la noche a la mañana. Tal vez nunca sanarían completamente. Pero tenía que intentarlo. No por Rosa, no por su familia, sino por ella misma. Los años pasaron. Rosa encontró un nuevo trabajo en una casa, donde la trataban con respeto y dignidad. Lucía se graduó de enfermería y consiguió un puesto en un hospital prestigioso. Doña Carmen celebró su 80º cumpleaños, rodeada de amor. Y Sofía se convirtió en una trabajadora social dedicada, ayudando a familias necesitadas, inspirada por la mujer que había sido más madre para ella que su propia madre biológica. Victoria, por su parte, continuó su viaje de redención. Trabajó humildemente en varios empleos, aprendiendo lo que significaba ganarse el pan de cada día, con el sudor de su frente. Asistió religiosamente a terapia y a reuniones de jugadores anónimos. Y lentamente, muy lentamente, comenzó a reconstruir puentes con sus hijos. Nunca recuperaría completamente su relación con Sofía. Ese daño había sido demasiado profundo. Pero con el tiempo, su hija aceptó verla ocasionalmente, tomar un café, compartir breves conversaciones. No era mucho, pero para Victoria, que había perdido todo, era un regalo invaluable. Y en una tarde de primavera, 5 años después de aquel día terrible en el salón de la mansión, ocurrió algo extraordinario. Sofía organizó una pequeña reunión en su apartamento. Había invitado a Rosa, a Lucía, a doña Carmen, y sorprendentemente, también a Victoria. Fue incómodo al principio. Las dos mujeres mayores, Rosa y Victoria, se sentaron en extremos opuestos de la sala, sin saber muy bien cómo actuar. Pero Sofía había planeado esto cuidadosamente. Ella estaba celebrando la obtención de su maestría en trabajo social, y quería que las dos mujeres más importantes de su vida estuvieran presentes. Durante la tarde, mientras compartían comida simple y conversación, algo cambió. Victoria escuchó a Rosa hablar sobre su trabajo, sobre los niños que cuidaba, sobre las pequeñas alegrías de su vida cotidiana. Y en lugar del desprecio que una vez había sentido, sintió admiración. Admiración por la fortaleza de esta mujer, por su capacidad de perdonar, por su habilidad de encontrar alegría en las cosas simples. Y Rosa, por su parte, vio a Victoria no como la villana de su historia, sino como un ser humano profundamente herido, que había cometido errores terribles, y ahora estaba tratando genuinamente de cambiar. No había olvidado lo que Victoria le había hecho. Nunca lo olvidaría, pero podía ver que la mujer frente a ella ya no era la misma que la había acusado falsamente 5 años atrás. Al final de la tarde, cuando todos se estaban despidiendo, Victoria se acercó a Rosa tímidamente. ¿Puedo hablar contigo un momento? Rosa asintió,
y las dos salieron al pequeño balcón del apartamento de Sofía. Rosa, comenzó Victoria, su voz temblando ligeramente. He esperado 5 años para decirte esto de la manera correcta. No estoy buscando tu perdón, sé que no merezco eso. Pero necesito que sepas que ese día, el día que te acusé, fue el peor error de mi vida. No solo porque destruyó mi familia, sino porque estuve dispuesta a destruir a una persona inocente. Eso es algo con lo que tendré que vivir para siempre. Rosa la miró durante un largo momento. La brisa de primavera movía su cabello gris, y había algo sereno en su expresión. Lo sé, dijo finalmente. Lo creo. ¿De verdad? De verdad, confirmó Rosa. Puedo ver que has cambiado. No eres la misma mujer que eras. Victoria sintió lágrimas calientes rodando por sus mejillas. No sabes cuánto significa eso para mí. Pero Rosa levantó una mano suavemente. Sin embargo, necesitas entender algo. Lo que me hiciste casi me destruye. Casi me separó de mi familia. Casi me envió a prisión. Esas heridas no desaparecen completamente. Puedo aceptar que has cambiado. Puedo aceptar tus disculpas. Pero no puedo olvidar lo que pasó. No te pido que olvides, respondió Victoria. Solo te pido que sepas que estoy tratando de ser mejor. Cada día, intento ser la persona que debía haber sido desde el principio. Rosa asintió lentamente. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Intentar ser mejores que ayer. Las dos mujeres se quedaron en el balcón un momento más. En un silencio que ya no era incómodo sino contemplativo. Luego regresaron adentro, donde Sofía las esperaba con una sonrisa esperanzada. Esa noche, mientras Rosa regresaba a su casa en el autobús, reflexionó sobre el extraño giro que había tomado su vida. Había comenzado como empleada doméstica de una familia rica. Había sido acusada injustamente, había sido salvada por una adolescente valiente, y ahora, años después, estaba presenciando la redención de su acusadora. La vida, pensó, era impredecible y compleja. No había finales perfectamente felices, ni justicia absoluta. Solo había personas imperfectas, tratando de navegar un mundo difícil, cometiendo errores, aprendiendo, creciendo, y esperando ser mejores. Cuando llegó a casa, Lucía la esperaba con noticias emocionantes. Había sido aceptada para un programa de especialización en su hospital. Y doña Carmen había tenido un día especialmente bueno, sin dolor, y con mucha energía. Rosa abrazó a su hija, besó la frente arrugada de su madre, y agradeció en silencio por todo lo que tenía. No era mucho en términos materiales, pero era todo lo que necesitaba. Y en algún lugar a través de la ciudad, en su pequeño apartamento, Victoria se sentó frente a su escritorio y comenzó a escribir. Estaba trabajando en sus memorias, no para publicarlas, sino como una forma de procesar todo lo que había vivido, todo lo que había perdido, y todo lo que había aprendido. Escribió sobre la arrogancia, sobre el privilegio, sobre cómo el dinero puede corromperte si no tienes cuidado. Escribió sobre la adicción, sobre las mentiras que te dices a ti mismo, sobre el momento en que tu mundo se derrumba y tienes que elegir entre hundirte o nadar. Y escribió sobre Rosa, sobre cómo una mujer humilde con tan poco había enseñado lecciones que Victoria, con toda su educación cara y su crianza privilegiada, nunca había aprendido. Lecciones sobre dignidad, sobre fuerza, sobre gracia bajo presión. Las palabras fluían de su pluma, honestas y dolorosas, un testimonio de una vida que había sido desperdiciada en la persecución de cosas vacías, pero que ahora tal vez estaba comenzando a encontrar un propósito real. Y así, las vidas de estas dos mujeres, una vez conectadas por una relación de empleadora y empleada, ahora estaban conectadas por algo mucho más profundo, una historia compartida de dolor, injusticia, redención, y la posibilidad, siempre presente, de cambio. Porque eso es lo que somos todos, al final. Historias de caídas y levantadas, de errores y lecciones, de crueldad y compasión. Y la pregunta que cada uno de nosotros debe responder es, ¿qué tipo de historia queremos contar? ¿Qué legado queremos dejar? Rosa había elegido ser la heroína de su propia historia, manteniéndose firme en su integridad incluso cuando todo parecía perdido. Sofía había elegido ser valiente, defender lo correcto incluso cuando significaba ir contra su propia familia. Y Victoria, después de mucho dolor y pérdida, finalmente había elegido cambiar, crecer, convertirse en alguien digno del aire que respiraba. Ninguna de estas historias era perfecta. Todas tenían sus cicatrices, sus arrepentimientos, sus momentos de debilidad. Pero todas eran humanas, reales, verdaderas. Y quizás eso es todo lo que podemos pedir de esta vida. No la perfección, sino la humanidad.
no vivir sin errores, sino aprender de ellos. No nunca caer, sino levantarse cada vez que lo hacemos. El sol se ponía sobre la ciudad, pintando el cielo de colores imposibles. En dos hogares diferentes, separados por distancia y circunstancia, pero conectados por hilos invisibles de experiencia compartida, dos mujeres se preparaban para dormir. Rosa, en su cama pequeña pero cómoda, rodeada del amor de su familia, se durmió en paz, sabiendo que había vivido otro día con integridad. Y Victoria, en su apartamento silencioso, se durmió con la esperanza de que mañana sería otro día para intentar ser mejor, para reconstruir lo que había destruido, para ganarse el respeto que una vez había exigido. Ambas soñaron, y en sus sueños, encontraron lo que todos buscamos, la posibilidad de redención, el poder del perdón, y la fuerza infinita del espíritu humano, para sobreponerse incluso a las pruebas más difíciles. Y mientras la ciudad dormía, las estrellas brillaban arriba, testigos silenciosos de todas nuestras luchas, todas nuestras victorias, todas nuestras historias entrelazadas en el tapiz infinito de la vida humana.